Analizar la historia y la evolución de la especie humana nos lleva inevitablemente a hablar de los cavernícolas y a reconocer que la naturaleza del hombre es autoritaria y con frecuencia violenta. Es cierto que hay unos peores que otros, o puesto de otra forma, hay víctimas y victimarios. Evolucionar es el título del gran desafío que los seres humanos hasta nuestros días seguimos enfrentando. Algunos que incluso dicen que gobiernan países más parecen cavernícolas de los peores. Allá en el siglo VI a.C., en la ciudad-estado de Atenas, en Grecia, a Clístenes se le ocurrió hablar de democracia y desde entonces nos estamos matando unos a otros por quitarla o ponerla. Para hablar de la democracia, de sus fortalezas y de sus defectos, tengo el privilegio de presentarles a Daniel Sobato, doctor en Derecho Internacional, Gobierno y Administración Pública. También tiene una maestría en Gestión Pública de la Escuela Kennedy de Harvard. Es miembro del Consejo Asesor del Programa de América Latina del Centro Woodrow Wilson. Es experto en procesos electorales y democracia en América Latina. Ha escrito más de 40 libros y tiene 100 artículos publicados. El doctor Sobato es un hombre muy ocupado. Bienvenido a Razón de Estado, querido doctor Sobato. Usted ha planteado que es importante evitar que el malestar que hay en las democracias de América Latina se convierta en malestar con la democracia como sistema, que con todo y sus imperfecciones sigue siendo el menos malo conocido. ¿Por qué es tan importante comprender la diferencia, doctor? Dionisio, muchísimas gracias por invitarme a estar en su programa y por estar hablando con su audiencia. Es vital, y más ahora que tenemos el riesgo de la buquelización de la política. ¿Por qué es esto crítico? Porque si la democracia no encuentra darle a la población soluciones democráticas a los problemas de la ciudadanía, lo que la ciudadanía está haciendo cada vez más es comenzar a buscar la solución a sus problemas por vías no democráticas. Y el ejemplo está en El Salvador con Bukele, que es un ejemplo de cómo uno desmantela una democracia con apoyo popular, dándole resultados de momento a esa ciudadanía en aquellos temas que son importantes. Pero no es solamente El Salvador. La encuesta última Latino Barómetro del 2023 dice que promedio regional en América Latina, el 54% de los entrevistados dicen no me importaría vivir en un régimen no democrático si me resuelve los problemas. Sí. Ese es el tema central, capacidad de la democracia para poder resolver los problemas de la gente por medios democráticos. América Latina atraviesa un año con 6 elecciones presidenciales. Ya El Salvador y República Dominicana dieron su veredicto y sabemos los resultados. 2 presidentes populares, como ya lo decías, ¿no? Uno que está resolviendo los problemas de una manera y el presidente Abinader en Dominicana pues tiene su propio estilo y va por buen camino. Dominicana es otra historia. ¿Qué se espera en las elecciones que faltan en América Latina y qué está en juego? De las 6 elecciones presidenciales que tenemos pautadas para este año, que son el último año de lo que yo he llamado el superciclo electoral. El superciclo es que entre el 2021 y el 2024 todos los países de América Latina han ido a renovar o a reelegir a sus presidentes y a sus congresos, salvo el caso de Bolivia, cuyas elecciones en el 2019 fueron anuladas y se repitieron en el 2020. Este año tenemos 6, ya pasaron las de El Salvador. Las de la República Dominicana fueron solamente las municipales. Ahora vienen las elecciones presidenciales también en República Dominicana. También tenemos elecciones presidenciales y generales aquí en Panamá, el 5 de mayo. Luego vienen las elecciones el 2 de junio en México y en la segunda parte del año Uruguay, en octubre, noviembre, si es que hay una segunda vuelta. Y finalmente vamos a ver qué pasa con las elecciones en Venezuela. ¿Hasta qué punto tendrán lugar? Todavía no tienen fecha y sobre todo bajo qué condiciones de integridad y de competencia y si van a habilitar o no a María Corina Machado para participar en esas elecciones. Las mayores amenazas para la democracia, además de los políticos mediocres y la corrupción, son el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, la inseguridad y la falta de oportunidades, problemas que están fuera de control en América Latina. ¿Cómo sobreviven las democracias con estas condiciones? Coincido plenamente. Fíjate que en el informe que nosotros hacemos todos los años con el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, que se llama Informe Riesgo Político América Latina, en el del 2024 el problema de la inseguridad, del crimen organizado y del narcotráfico volvió a ocupar por segundo año consecutivo
el primer lugar como el riesgo más importante, no ya de algunos países como era tradicional, sino que está afectando a toda América Latina, incluido a las democracias consolidadas de la región, como Uruguay, como a Chile e incluso la pacífica Costa Rica. Es decir, ese es el problema central. Y en el caso de México, ya llevan 33 asesinatos políticos en los primeros 2 meses de este año, con lo cual esto anticipa que las elecciones de junio van a ser elecciones en un marco de mucha violencia, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, con el asesinato del periodista Fernando Villavicencio. Doctor Sobato, las economías de América Latina no crecen lo suficiente. Se habla de una segunda década perdida. La migración está marcando de forma dramática a nuestros países y a las familias de los latinoamericanos. ¿Estarías de acuerdo en que, si bien es cierto que tenemos graves problemas económicos y sociales, nuestro problema principal es político, de gobernanza? No hemos aprendido a gobernarnos. Coincido plenamente. El principal problema es un problema político, pero las consecuencias de ese problema político en lo económico y en lo social están siendo muy graves, lo cual a su vez genera un caldo de cultivo para que tengamos cada vez más la irrupción de líderes que yo llamo papa, líderes que son populistas, líderes que son con un discurso antisistema y antipolítica, líderes que tienen una impronta muy personalista y líderes que tienen rasgos autoritarios. Ese elemento de un crecimiento bajo entre el año 2013, 14 y el año 2023, América Latina, como ha dicho CEPAL, ha tenido una segunda década de perdida en términos de crecimiento económico, 0.8% promedio regional, es decir, la mitad de lo que había sido la década perdida de los años 80. Pero a eso le tenemos que sumar la herencia maldita que nos dejó la pandemia y la que venía antes de la pandemia. La pobreza cercana al 30%, altos niveles de desigualdad, de informalidad y la dificultad de generar empleos de calidad, todo lo cual genera un caldo de cultivo muy tóxico que complica mucho la gobernanza y la gobernabilidad y que expulsa crecientes flujos migratorios. Para terminar, doctor Sobato, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China es peligrosa para el mundo. China está cada día más metida en América Latina. La cobarde invasión rusa a Ucrania y el conflicto en Israel son bombas de tiempo. ¿Cómo puede América Latina navegar en un entorno global marcado por incertidumbre, volatilidad y conflicto geopolítico? La geopolítica ha regresado a la escena y eso está generando una reconfiguración de la globalización. Este tema muy tenso en materia de los puntos calientes que está teniendo la geopolítica mundial que tú has descrito, le está abriendo, sin embargo, ventanas de oportunidad muy importantes a América Latina. América Latina, si sabe coordinarse, si el liderazgo regional sabe posicionarse, puede presentarse como una región solución a los problemas que tiene el mundo. Tiene alimentos para exportar, tiene energía limpia, tiene minerales estratégicos, entre ellos el litio, tiene todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde y fundamentalmente tiene el tema del nearshoring y el friendshoring, que si es bien aprovechado reposiciona a América Latina en las cadenas de valor. Fíjate que por primera vez, hace 2 semanas, México le ha exportado más a Estados Unidos que lo que le exportó China. Esto nos demuestra el enorme potencial que la región está teniendo siempre y cuando se pongan las pilas el liderazgo de la región. Doctor Sobato, si las democracias de América Latina tienen chance de sobrevivir, será gracias a intelectuales comprometidos y de tu calibre. Tu presencia es imprescindible en las mesas del debate público. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Dionisio, y además requiere de periodistas y requiere de pensadores que tengan este tipo de programas que realmente estimula el debate y que hace que América Latina sepa y pueda aprovechar esta ventana de oportunidad que esta coyuntura geopolítica le está abriendo. Hasta muy pronto, doctor Sobato, y muchas gracias.